esta primera versión de la aplicación que lanzamos tenía como objetivo, en esta primera ventana, básicamente lo que queremos crear es un listado de todas las tareas que tenemos pendientes. Para hacerlo, lo primero que voy a poner, esto simplemente por poner algo, un label. Vamos a agregarle un label donde el texto pues va a ser mis tareas. Ese label le vamos a poner en la ubicación horizontalmente lo vamos a poner centrado, y verticalmente lo vamos a poner arriba, y lo vamos a poner al inicio, para que quede de una forma como si fuese un título. Eso en cuanto al label. Ahora quiero poner un control que nos permita mostrar un listado de cosas, ¿sí? Básicamente mostrar una lista de los elementos que nosotros vamos a mostrar. Ese control existe si nosotros nos vamos a la documentación. Siempre me gusta acudir a la documentación para no estar mirando donde uno no debe. En la documentación vamos a encontrar ese control, se llama list. Es una lista, es un list view. Un control list view es un control que nos permite mostrar un listado de los elementos. Ya les busco una imagen, algo así como ese. Una lista de elementos. Ese control es bastante versátil, nos permite hacer muchas cosas, conectarnos a orígenes de datos, generalmente un arreglo de objetos. Uno puede configurar muchas cosas de la apariencia gráfica, puede ponerle eventos para que cuando se le dé clic o tap, en este caso en el móvil, redireccione de un sitio a otro, redireccione, etcétera, etcétera. Por ahora, lo que me interesa es la funcionalidad básica que le vamos a poner nosotros a esa lista, y esa funcionalidad básica de la lista está representada de la siguiente manera. Entonces, la idea es declarar un list. Aquí nosotros estamos declarando el objeto listView. Dentro del objeto listView, dentro del componente listView, hay un atributo muy importante que ustedes lo van a encontrar mucho, que es el x2.name. El x2.name es el nombre. Simplemente es el nombre que vamos a usar nosotros para referirnos a este control. ¿Sí? Entonces, listo, simplemente le vamos a poner lista de tareas. En esa lista de tareas, dentro de lo que nosotros vamos a poner en ese objeto lista de tareas, yo puedo poner muchos elementos, y en este caso voy a incluirle una plantilla. La plantilla básicamente es un diseño que yo quiero ponerle, antes de que se bloquee, porque abrí el Visual Studio malo. Lo dicho, abrí el malo. Item template, y dentro de ese item template voy a poner un data template, y dentro de ese template simplemente por ahora vamos a meter un label. Ese label lo vamos a asociar de esta manera, y permítanme, ya les explico qué significa eso que vamos a poner ahí. ¿Y por qué algunas marcas no aparecen? Algunas marcas no aparecen. Sí, por ejemplo, cuando yo digo data template, no digo. Espera, a ver, que no entendí. ¿La autocompleta? Sí, normalmente uno cuando está escribiendo, pues le autocompleta. No necesariamente. Con el XAML hay ese problema, y no necesariamente autocompleta siempre. A veces no ha cargado. Todavía hay cositas que mejorarle a ese editor.
Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. La mejor forma de explicarles que lo que estoy haciendo es con un bello ejemplo. ¿Para qué haces el break? Señor, Entre llaves, binding, first name. ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Por ahora, sean juiciosos. Voy a describirles un poco qué es lo que estamos haciendo. Existe un concepto en el XAML, en el SAML, que se llama el data binding. ¿A qué les traduce data binding? Unión de datos. Unión de datos, enlace a datos. La forma en la que comunicamos nosotros una vista con los datos, ¿se acuerdan cómo lo hacemos en MVC? ¿Cómo hacemos para mostrar información enviada desde el controlador en una vista? ¿Qué objeto pasamos? Un modelo. Un modelo. ¿Y se acuerdan del Razor? Que decimos model punto tal cosa. Muy parecido funciona esta etiqueta que estamos nosotros usando aquí. Se le va a hacer muy familiar a Alexis, que viene de Angular, ese par de corchetes. Cuando uno dice en Angular corchetes y el nombre de una variable, es porque está llamando del modelo pasado a ese control, a esa vista, a ese HTML, el dato. Aquí significa lo mismo, le estamos diciendo al label que se conecte, que haga enlace a una propiedad que se le vaya a asociar después a este list view, que se llame first name. Vamos a asociarle a este list view un data source o un origen de datos, dentro de los cuales va a existir una propiedad que se llama first name. ¿Sí? ¿Suena loco aún? Permítanme terminarlo de enloquecer un poco más. Para terminarlo de enloquecer, voy a irme al tags page, pero al .cs, y voy a crear lo siguiente. Vamos a crear un objeto, que ya se los voy a decir, que nos va a permitir pasar datos de este backend que está construido en C# a el XAML. Ese objeto le vamos a crear objetos de una clase específica. Entonces, bueno, creo que el first name no era precisamente lo que yo deseaba mostrar. ¿Se acuerdan que tenemos en nuestro proyecto de services un proyecto models y una clase task o myTask que tiene estos atributos? ¿Sí? Yo quiero que desde mi proyecto móvil yo pueda acceder a la información de los modelos. ¿Cómo hago para desde el proyecto móvil poder usar las clases que tengo definidas en el proyecto models? ¿Se acuerdan qué hemos hecho con los otros? Sí. Lo que hicimos fue agregar una referencia. Entonces vamos en el proyecto mobile, en el tasker.mobile. Le decimos clic derecho, agregar referencia. Aquí es donde Visual Studio dice que ya no quiere trabajar más. Y donde yo, como soy muy prevenido, le paso al que sí funciona. Aquí. Le decimos al tasker.mobile, le decimos agregar referencia y vamos a hacer una referencia al proyecto que se llama models. Vamos a hacerle una referencia al proyecto models. Al cargar esa referencia al proyecto models, vamos nosotros a tener la posibilidad de acceder a las clases que tenemos definidas allá. Entonces ya la definimos aquí. Miren que ya está asociada aquí el proyecto models. Y vamos a volver al CS y vamos a crear un objeto de este tipo. Un objeto de este tipo, un observable collection. De la clase myTask. Observen que arriba voy agregando los using que me van faltando, que se llame tareas y que va a ser un nuevo observable collection. Ya en unos minutos hablamos del tema del observable connection.
Ya en un ratico hablaremos de él. En esta línea le vamos a decir a esta vista que creamos acá, que se llama lista de tareas, que le vamos a asignar un item source que va a ser igual a las tareas que tenemos creadas. Y en esas tareas nosotros vamos a agregar, por ahora lo vamos a hacer con datos falsos, es decir, no lo vamos a conectar todavía a la base de datos. Le vamos a decir que el tax ID es 1, que ¿qué otros datos tenemos en el? Permítanme, miramos qué otros atributos tenemos, que el name y que la descripción sea igual a algo así. Algo así. Y voy simplemente a repetir este proceso varias veces. La meta de hoy es que esto nos quede sacando los datos de allá del servidor. Imagínense ustedes que esto que estamos haciendo aquí, que estas líneas que estamos resaltando ahí en el Visual Studio, es la consulta al servidor donde estamos trayendo los datos, etcétera, etcétera. Estamos haciendo todo ese proceso de traída de datos. Piénsenlo así, por ahora está mucho menos avanzado. Y listo, y lo vamos a ejecutar. Vamos a ejecutarlo. Y ahí, mientras eso ejecuta, source, que es de donde va a tomar los datos, los vamos a asociar de un objeto que se llama tareas. Ese objeto que se llama tareas es una lista de objetos myTask. ¿Se acuerdan cuando vimos el objeto list? Que en el objeto list yo especificaba qué tipo de dato iba a recibir internamente. Entonces funciona igual. El Observable Collection tiene una característica muy útil en Xamarin y es que se actualiza. Entonces ustedes van a tener, vamos adelante, lo vamos a implementar así, un servicio que se conecte a un servicio web y actualice la lista de tareas. Con actualizar los datos en el objeto, él automáticamente los envía a la vista para que la vista los agregue, los muestre. Entonces nuestra aplicación debería en este momento, cambiando el label, no era un label, era un text cell. ¿Solo eso se cambia? Sí, cambiémoslo ahí. Y en el otro lado, lo dejamos como estaba. Lo dejamos así. Y aquí ya debería mostrarnos la lista de los datos. ¿Sí? Siempre y cuando tengamos aquí en el de atrás la lista, ¿no? Sí, yo la tengo. Y que tengas este list view, perdón, este stack con vertical, que estaba en horizontal, entonces va a quedar en vertical, y este text color en blue. Aquí estamos tomando los datos de la lista que estamos creando allá al otro lado de manera manual, de manera digamos sin ningún tipo de Quemada.
Quemada, estamos quemándolo en el código. Nuestra meta es conectarnos al Web API y traer esos datos a partir de lo que tenemos creado en el Web API. Ese es nuestro objetivo. Pero todo eso no va a ser posible si no abre bocas apenas de lo que ustedes llegarán a hacer en el futuro. Entonces, nosotros ya implementamos una capa de servicios web, ¿se acuerdan? La implementamos en el proyecto que se llama Web API. Si lo recuerdan, que implementamos un controlador que se llama Task Controller, que nos devuelve una lista de tareas. Ahora tenemos que implementar en el otro lado, en el lado de nuestra aplicación móvil, tenemos que implementar un mecanismo que se conecte a ese API y nos permita descargar la información que estamos necesitando. Como la rueda no la podemos inventar, que ya no tendría sentido perderle el tiempo a eso, hay un pequeñísimo manual de las recomendaciones que Microsoft hace o que Xamarin hace para ese tipo de cosas, y es creando una clase. La vamos simplemente a copiar y la vamos a mejorar un poquito dependiendo de lo que nosotros necesitemos, y es una clase que se va a encargar, que la vamos a llamar REST Service. Esa clase se va a encargar de traer los servicios web, llamar los servicios web y mostrárnoslo en nuestra aplicación. ¿Sí? Eso es lo que va a ser nuestra clase. Entonces, vamos a crear, voy a detener aquí mi depuración y vamos a crear una carpetica en ese tasker.mobile, una carpetica que se llame Services. Y vamos a crearle una nueva clase que se llame Task REST Service. REST por el estándar que estamos siguiendo para el desarrollo de la arquitectura. ¿Se está agregando ahí una nueva clase? O... Sí, señora. Agregamos una nueva clase. Esa clase no va a tener algunas cosas. La primera de ellas es que va a usar o va a declarar un objeto HTTP Client. Es un cliente HTTP. Ese objeto nos va a agregar esta librería using. Vamos a llamarlo _piso client solito, y vamos a declararle el constructor. El constructor de este servicio simplemente lo que va a hacer es crear un client a un nuevo HTTP client. Autorización no le vamos a poner, no necesitamos ponerle ni usuario ni contraseña todavía no lo vamos a necesitar. Y simplemente vamos a construir un objeto, un método dentro de esta clase. Vamos a hacerlo asincrónico, que nos devuelva un task, que a su vez va a tener una lista de objetos myTask, y ese señor se va a llamar getTasks, y vamos a pasarle, por ahora no le vamos a pasar ningún parámetro. La sintaxis es aquí un poquito enredadita, pero ya se las explico. Estamos devolviendo un objeto list, pero como esto es un método asincrónico, ese objeto list lo devolvemos encerrado en un objeto task, que lo va a hacer de manera asincrónica. Este objetico simplemente vamos a retornarlo aquí. Vamos a crear un objeto list
de objetos myTask. Lo vamos a devolver vacío y lo vamos a retornar. Al final vamos a retornar ese objeto que estamos creando. Aquí en la mitad es donde vamos a hacer el proceso de consultarlo. Para eso vamos a crear una URL. Esa URL es muy sencilla, sale a partir de un objeto URI, y ese objeto URI nos va a recibir en los parámetros. Miren que nos recibe dos cosas. Nos recibe una sola cosa, que es la cadena de conexión, de donde nosotros vamos a sacar nuestro servicio. Ya les voy a explicar. Entonces dejémoslo así quietico. Ya ahorita pondremos acá la ruta del servicio, HTTP, localhost o HTTP, la ruta a donde vamos a sacar los datos. No es la ruta No, es la ruta del servicio web. No podemos invocar el nombre de la conexión. No, acuérdense que desde el móvil no hay nunca conexión a una base de datos. Desde el móvil no. La única forma que tiene un dispositivo de acceder a datos es o lo que tenga local, en un SQLite local, o lo acceda a través de un servicio web. Es la única manera que hay de acceder a datos. Desde un dispositivo, desde un celular, desde una aplicación móvil. Pero ahí estamos ubicados en el web, ¿estamos en el móvil? No, Ahí estamos en el móvil. Ahí estamos en el móvil. Sí, señor. Aquí estamos en el móvil. Bueno, un try, un catch, por si llega algún error, que ya vamos a aprender a manejarlo, y vamos a crear un par de objetos aquí. Un objeto respuesta, que es lo que nos va a retornar el client.getAsync con el URI que le vamos a pasar. Esto le vamos a escribir más cosas. Por ahora lo voy a dejar así para mostrarles que es todo ese tierrero que se está trayendo ahí hasta el momento. Listo, entonces si quieren un par de segundos para que lo tecleen, o lo quieren teclear cuando esté completo. Mejor. Ya, yo estoy loco. Yo estoy bloqueado. Entonces miren algo. Voy a irme a mi proyecto web API. ¿Se acuerdan que creamos un controlador que se llamaba Task? ¿Y se acuerdan cómo lo accedíamos por el Postman? ¿Sí se acuerdan? Digan que sí. Entonces miren, aquí voy a iniciar el proyecto web API y me voy a conectar al Postman para hacer la consulta de las tareas. ¿Se acuerdan que nos conectábamos y él nos da un localhost? Aquí nos está abriendo un localhost con toda esta ruta. Y yo ahorita en el Postman, en esa ruta le daba a mi querido Postman. Vamos, Postman. Aquí le daba localhost /API /tags o task / el nombre de la acción y el ID del proyecto. Entonces simplemente le estaba dando tags y él me devolvía todo el listado de objetos, todo el listado de tareas que teníamos creado. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Este dato que tenemos aquí, es lo que nosotros vamos a poner en el URI. Ese valor es el que vamos a poner aquí en el URI. ¿Qué significa URI? Universal Resource. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué significa URI? Universal Resource Identificator. Identificador universal de recursos. Identificador universal de recursos. Esta es la ruta que él va a consultar. ¿De dónde la sacó? La saqué del llamado como lo estábamos estructurando. ¿Sí? Me voy a detener aquí. Voy a llamar este REST service. Voy a ponerle un puntico de interrupción.
y lo voy a llamar desde el taxpage.xaml.cs, que era el que teníamos aquí. Lo voy a llamar acá, pero lo voy a llamar por aquí abajito para que no nos haga mucho ruido. Esto ya lo voy a borrar porque esto, bueno, no va a ser temporal. Vamos a reemplazarlo de arriba por eso que tenemos ahí. Voy a crear un REST service, un objeto REST, que se va a llamar REST y va a ser un new REST, y le voy a decir REST.getTasks. Lo voy a tener así. Me dice que es una llamada white. Bueno, eso no nos va a preocupar por ahora, para que ustedes vean lo que va a pasar, y voy a ejecutarlo en el UWP, que me ejecuta un poquito más rápido. Miento, no lo puedo ejecutar todavía. Ya les voy a decir por qué. Si yo me trato de conectar otra vez a esta ruta, él no debería responderme. Bueno, en este caso sí, porque está aquí ejecutándose. El servidor está ya ejecutado. En este iconito que ustedes ven aquí abajo, se está ejecutando el servidor. Entonces sí lo podría perfectamente lanzar. Podría lanzar el UWP. Y cuando uno va a hacer el proyecto de cero, o sea, sin que tenga el web, ¿Lo tiene que tener? lo tiene que tener. Sí. O sea, usted siempre tiene que tener un backend, que es el donde estén los servicios web que le accedan a los datos. Siempre. O ya sea hecho por usted mismo, o sea con algunas herramientas que hay que hoy en día crean ese backend. Pero necesariamente lo vamos a tener que tener. Hay varios. Hay uno que se llama siempre se me olvida, Fire algo, maldita sea, que es de Google. Firebase. Sí, señor. Una base de datos no relacional. Es una base de datos no relacional, pero él también tiene un servicio de web API integrado. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar, para poderlo hacer, pongámosle un botoncito porque no nos está. Pongámosle un botoncito aquí debajo. Ese botoncito se va a llamar refresh. Va a tener un text refrescar desde la web y va a tener un clicket que lo vamos a lanzar allá en este otro lado. Que aquí ya. En ese momento lo llama desde las dos partes, desde ahí donde está quemado y desde... No, lo voy a poner solamente aquí. Ok. Lo voy a poner solamente aquí para que. Y dice que esta llamada no es awaited, la ejecución de inmediato continuará. No, esto lo necesito dejar await, y esto Await es cuando es asíncrono, ¿sí? es cuando es asíncrono. No cerré el botón del afán, no cerré el botón. Este vamos a ponerlo al final, horizontalmente pongámoslo centrado y verticalmente pongámoslo al final. ¿Qué hace nuestro código? ¿Qué debería hacer nuestro código? Cuando yo le clic al botón, él crea el servicio REST e inmediatamente después, no me gusta este mensaje, permítanme, este mensajito no debería aparecer. Visual Studio está negado hoy. Solo falta que me salga un pantallazo azul. Ahí sí quedó arreglado. Y a ver, este botón no se nos está activando. Falta que le diga, güey. Solo falta que me toque cambiarme a PHP.
Ah, que no se note el cariño. Yo creo que el cariño es mutuo. Sí, ahora sí. Ahora sí que tampoco. No. No se ha cargado ningún símbolo. No me simpatiza. Ya que me toca lanzar el de Android. Ya, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Listo. Terminemos ese reservice con un par de lineecitas que son las que nos faltan. Ya sabemos que esta respuesta nos trajo datos. Entonces lo que le vamos a decir es si la respuesta is success status code. O sea, si el código que nos retornó es un código bueno. Si ese código es bueno, voy a generar una variable temporal que se llama contenido, que también va a ser asincrónica, que la va a sacar de esa respuesta, .content read as string. El contenido lo voy a leer como una cadena. Lo voy a guardar aquí. Y esta variable va a tener la cadena de texto de todo lo que viene allá. Y a esa lista que tengo taskList le voy a decir que es igual a json convert. Me falta instalarle Newtonsoft. Listo, ya lo hacemos. Punto deserialize. Sí, me falta instalar Newtonsoft. Venga, instalémoslo antes de continuar. Este paquete que vamos a utilizar antes de ejecutarlo, si nosotros vamos acá y vuelvo a ejecutarlo, ustedes van a ver que voy a leer toda la cadena de la respuesta que nos está retornando él aquí, pero la voy a leer en una cadena de texto. A mí no me sirve en una cadena de texto, a mí me sirve es en una lista de objetos. Voy a crearle algunos registros más. Algunos registros más para que eso tenga datos que mostrar. Y si yo me ejecuto aquí mi Postman, ustedes van a ver que en la parte de atrás ya tengo más datos. Al darle a refrescar desde la web, entonces él se va para allá, obtiene la respuesta, obtiene un status code, aquí debería ser un status code 200, y voy a leer todo ese contenido en una cadena de texto. Pero miren cómo me la lee. ¿Sí ven que es una cadena de texto? Ahora yo necesito convertir esa cadena de texto en un formato de este tipo, en un formato JSON. ¿Dónde estás? Bueno, en un formato JSON. Para eso hay una librería muy usada que se la vamos a agregar al proyecto y se llama la librería newtonsoft.json. Entonces, en el administrador de paquetes NuGet, normalito, vamos a buscar esa librería. De hecho, la librería con mayor descargas que hay en el mundo. No, digo, para agregarle en Tasker.mobile. En Tasker.mobile. En Tasker.mobile, sí señor. Y listo. Instalar. Es la librería más descargada de NuGet. Mire, 137 millones de descargas. Y el man la hizo open source. ¿Cómo lo buscó? Si la dan a examinar, de hecho es la primera. Y estando ahí, ya vamos viendo la luz al final del túnel.
Vamos a convertir ese objeto. De una vez, ¿no? Sí, de una vez. Decirle que ese taskLeaks es igual a JSON convert. Ahí usamos esa librería de allá, punto deserialize object. Y le voy a pedir que me lo deserialice en un objeto list de objetos myTask. Ahí lo cerró. Y yo le digo que, pues, que lo que me va a convertir sea el contenido. Deserializar, ¿qué es? Es tomar esa cadena de texto y tratar de convertirla en este tipo de objeto que está aquí. Perdón, ¿me puede decir el nombre de la...? Pásate a examinar. Y es la primera, la que newtonsoft.json. Listo, pongámoslo acá. Aquí lo retornamos. Aquí lo retornamos y en este simplemente le voy a decir lista de tareas. Le voy a decir tareas. ¿Se instala en el proyecto completo? Sí, señor. Y le digo lista de tareas es igual a lo que viene allá. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Ahí va para arriba. Ahí va, ya casi iniciando la depuración. Depuración iniciada. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, y refrescar desde la web. Se me viene para acá, voy al servicio, obtengo los datos, obtengo la respuesta, tenemos la respuesta, la obtuvimos en un texto y lo que quiero en este es que me lo convierta a una lista. Al hacer ese proceso de convertirme en una lista, esta variable taskLeaks debería quedar, mírenlo, con 5 elementos, que son los que están creados allá. ¿Sí los ven? Y se los voy a retornar aquí, y se los voy a asignar al item source. Al asignarlos, ¿vieron lo que pasó en la interfaz? ¿Cambió? ¿No vieron? Sí, se activó eso. Cambió el contenido. A estas tareas que tenemos acá, estas tareas ya son tareas que nosotros estamos llevando o bajando desde nuestro servidor. Voy a cambiarle aquí los nombres para que... Entonces, primera cosa que deben tener en cuenta en sus proyectos, que no les va a funcionar el localhost. Sí se puede, yo mañana en la tardecita, después de que termine unos asuntos, les envío el Slack. Hay una forma en la que yo configuro para que el emulador pueda conectarse a mi localhost, a la máquina. ¿Sí? Hay un plugin, un complementico que se le instala al Android para que eso pase.
Voy a detener aquí todos los puntos de interrupción para que ya no nos aparezca eso. Miren, cuando lo voy a refrescar desde la web, él ya me trajo los datos actualizaditos desde la web. Lo mismo podríamos hacer con los proyectos, que es con lo que vamos a terminar el día. Vamos a hacerlo en los proyectos, ¿les parece? Para repasar un poco todo ese proceso que hicimos allá. Entonces esto ya no lo voy a tener. Esto ya no lo voy a hacer aquí. Bueno, dejémoslo ahí para muestra de que ustedes vean cómo se puede hacer el cambio entre los dos. Cómo hacemos ese proceso. Y quiero, para cerrar la noche y que ustedes queden listos para irse a descansar, hacer ese mismo proceso pero con los proyectos. ¿Qué debo hacer yo para llevarme los proyectos? Entonces, en los servicios REST, pues ya no voy a tener uno que se llame getTask, sino que voy a tener uno que se llame getProjects. Y no nos va a retornar un task, nos va a retornar una lista de proyectos. Por lo tanto, aquí me va a retornar una lista de proyectos, una lista de proyectos. Aquí también. Y no tiene que referenciarlos porque esos están en el mismo... Y tengo que cambiar esta última porción del URI. ¿Se acuerdan que los projects los sacamos con /projects? Sí, solamente nos va a aparecer uno. Entonces lo vamos a cambiar por /projects. Y aquí vamos a convertirlo a partir de un objeto project. Y si mejor hacemos dos botones y uno para que muestre los proyectos y otro con nuestra tarea. También, pero los dos botones vamos a necesitar, uno en cada vista, sí. ¿Listo? Esto es la consulta al servicio web. Ya con el pasar de los días, estas consultas pues se vuelven muy comunes. Ustedes saben que hay que establecer un HTTP client, que lo establecimos arriba, y que obtenemos un get. De la misma manera en la que hacemos un get, podemos hacer un post también para enviar datos al servidor. Por ahora solo nos preocupa el get. Me sale getTags. ¿Y cómo se llama en el service, en el REST? Si ve que le sobra una S. En el suyo se llama getTask. Y allá lo tiene getTasks. Con S. Bueno, vamos a llamarlo desde la interfaz. La llamada desde la interfaz es aquí en nuestro project. Obviamente debemos ponerle un poquito de orden a esto. Tenemos nuestro stack layout con orientación vertical, pero pues como el tiempo apremia, lo que vamos a hacer es copiárnoslo el código desde el task. Básicamente el contenido es el mismo. Entonces me voy a copiar todo el stack para acá. Mis proyectos, vamos a ponerle a esto. Aquí va a ser lista de proyectos, centrado, tan. No sé si los proyectos se llaman así con el name. ¿Cuál es el atributo, los atributos de los proyectos? Project name, ¿Sí? Project. Ah, se llama project name, no name. Entonces lo vamos a seleccionar aquí, name. El botoncito también se lo vamos a hacer allá. Se lo vamos a hacer allá para que lo refresque desde la web. Esto lo vamos entonces a poder completar aquí en el projects, en este lado. Miren que ya tenemos aquí nuestro botón y nos traemos del otro lado pues el llamado. El llamadito que estamos haciendo allá. El REST service necesita ya el using y aquí no llamamos el getTask, sino que llamamos getProjects. Y aquí no se llama lista de tareas, sino lista de proyectos.
al cual le vamos a asignar eso que estamos trayendo de allá. Ahí convertimos el método también en asincrónico. Ese mismo proceso se puede repetir con el profile, entre otros. Perdón, aquí no va get tag sino void, para que el man ya sepa qué es lo que estamos haciendo. And refresh click it. Refresh click it. Listo. Yo esperaría que ya estuviera. Listo, proyectos, no hay nada, y en refrescar desde la web parece que siguió habiendo nada. A ver, refrescar desde la web, no nos llamó el botón, sí, ya se vino, es que estaba demoradito, mírenlo ahí, clase.net, estaba pensativo, y aquí ya tenemos los otros. Y aquí ya tenemos los otros. Avanzamos una parte importante. Porque ya tenemos un poco de nociones básicas de las páginas, de los layouts. Ya más o menos usamos unas lists ahí con golpes y caídas. Y ya nos conectamos a un web API. Es un camino largo que hemos recorrido. Nos falta todavía un pedazo importante que seguro tendremos que sacar en un espacio más, unas 4 horitas que nos queden faltando, ¿sí?